un discurso ante una plena plaza llena, absolutamente vivándolo, y con ese discurso militar de esa cosa tan impresionante, van a sentirlos vivas. Y lo corté porque también se deja entrever en la segunda parte una cosa que ya se empezaba a ver. Vamos a escuchar entonces y ver a Galtieri en ese 2 de abril de 1982. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pueden ver ahí la cantidad de gente, ¿no? No, O sea, no. no estamos hablando de que eran 2 o 3. Las Colmado. banderas también de Bolivia, pueden ver ahí de Sí. Perú. Lo vamos a reventar. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. Banderas de distintos países. Ahí estaba entonces la primera parte. Ya en ese momento Galtieri había llegado como el primer miembro del ejército, ¿no? Antes habían sido tanto Videla, bueno, estaba Macera ahí de la mecánica de la Armada, tratando de... había una gran interna también dentro de lo que era la dictadura, o lo que era el mando militar de las Fuerzas Armadas, y en ese momento estaba muy... esa interna tenía, y sobre todo la cuestión externa, la interna y la externa tenía una visión muy mala, ¿no? Entonces estaba en un momento complejo, y también estaba en un momento complejo el Reino Unido, con una crisis muy grande, que la tenía Thatcher en el ojo de la tormenta, ¿no? Thatcher, aquella estadista, admirada, y yo ahí no veo ningún, no veo ningún problema en cuanto a que, por ejemplo, Milei rescate lo que pasa. Creo que no está todavía la Argentina lista como para poder rescatar un personaje histórico y sacarlo de que... Exactamente. ¿no? Pero, no está... para mí Thatcher incluso en lo que rescata como a Milei... A ver, aislada del hecho, que a nosotros nos toca muy de cerca, es como meter el dedo en la llaga, obvio, pero es difícil tener un debate de ese tipo con esa figura. Seguramente si hablamos de una figura de tal vez del mismo tenor de Margaret Thatcher en un hecho que no nos haya tocado tan directamente, lo podríamos analizar de otra manera. Sobre todo, incluso también porque, por ejemplo, en mi caso, yo diría, bueno, si vamos a discutir a Thatcher desde el punto de vista económico, político y filosófico, también tiene que ver con ese primer neoliberalismo salvaje que hubo, también en Inglaterra, y que estaba viviendo un momento muy complejo, ¿no? Aunque uno crea que siempre fue Europa divina, pero tengamos en cuenta que, salir de la guerra no fue tan fácil para ninguno de esos países que después pasaron, o nosotros los vimos como avanzados, o del nuevo mundo. Ponele. ¿No? Ponele. Pero hay una segunda parte, y algo que se filtra por ahí, y que también nos da la posibilidad de comprender la razón interna por la cual decidió ese gobierno de facto, ese gobierno que había usurpado el poder mediante las armas, ¿por qué decide ir a la guerra? Vamos a escuchar, y que hay un quiebre en ese discurso, sobre todo desde el lado de lo que era el público ahí presente. Vamos a escucharlo. Si es necesario, este pueblo
este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, escuchen, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Bueno, ahí si pueden ver, en un momento se filtra, ¿no? Se filtran los silbidos. Sí. Y tiene que ver cuando dice al pueblo argentino que yo interpreto. O sea, ese pueblo también tenía bastante en claro que quería la democracia. Claro. Y ese es el momento, ¿no? 1982, un año después, comienza el proceso democrático. Incluso creo que comienza, lo vamos a escuchar, pero comienza con el mismo día de la rendición del general Galtieri, ¿no? Pero ese silbido es, pará, quiero interpretarme yo. Claro. ¿No? Y ahí se ve también un Galtieri que duda. El silencio. Que sí. Duda, quizás dice, acá los hago desaparecer a todos, no sé qué habrá pensado en ese momento, pero es el momento en el cual queda claro que toda esa masa también estaba reclamando en un punto la democracia, pero en ese momento era que ponía un stand-by, decir, bueno, estamos en guerra. Que eso es lo que logran las guerras, ¿no? Eso es lo que logra la guerra hacia adentro, hacia la identidad, por ejemplo, que está logrando hoy. Tenés que poner pausa a la problemática interna. Que es lo que está logrando. Es como que para esto hay que estar unidos ahora. Lo que está logrando Putin, lo que está logrando también Zelensky, con respecto hacia adentro, ¿no? Y que también, por ejemplo, Macron, que está muy debilitado en su política, hoy quiere intervenir en la guerra de alguna manera, porque esto le permitiría tener una mayor afluencia, ¿no? Es como que, bueno, dejemos la discusión para adelante, yo soy el jefe de las fuerzas, necesitamos verticalidad, ¿no? Vamos a escuchar entonces, ahora sí, la parte en la que finalmente se reconoce la derrota muy rápidamente, y las palabras de Leopoldo Fortunato Galtieri en dos partes. Y en la segunda parte está esta perlita que tiene que ver con que en ese momento termina de quebrarse la dictadura militar y empieza el proceso democrático ya de reorganización, pero de las instituciones. Vamos a escuchar la primera parte de Galtieri. Se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Los pueblos solidarios de América Latina y todos aquellos capaces de olvidar sus intereses ante el coraje y el sacrificio, también los guardarán en su memoria. Pelearon contra la incomprensión, el menosprecio y la soberbia. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo.
sorprendentemente enemigo de la Argentina, de su pueblo, les sorprendía. Sí, sorprendentemente. Fíjense ustedes dos cuestiones que ocurren ahí. El reconocimiento, diría, cínico de que esos soldados fueron con una situación de armamento y de tecnología armamentística totalmente inferior, en inferioridad de condiciones, ¿no? Y comparémoslo con ese Galtieri que decía ante haciéndose o creyéndose un nuevo Perón, ¿no? Diciendo que si quieren venir que vengan, ¿no? Y todo el pueblo vivando. Y lo que estaba vivando era eso, ¿no? Que era lógico que en una situación como esa, de qué lado iba a estar Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Tampoco necesitaba mucho de Estados Unidos para aplastar como una mosca a una situación de un ejército absolutamente sin capacidad de respuesta. Sí. Que incluso lo único, sin formación, sin recursos, sin nada. Precario. Sí, un ejército como tenientes generales como Galtieri, que solamente estaban acostumbrados a abusar, a torturar, a desaparecer a jóvenes de 16, 17, 18 años o más, o violar mujeres embarazadas. O sea, lógicamente ese ejército no estaba capacitado para repeler cuestiones externas, sino simplemente para atentar contra el propio pueblo, que es lo que estaba pasando en ese mismísimo momento, ¿no? La segunda parte que vamos a escuchar, ahí es donde uno se da cuenta cómo ante la debilidad que tenía el gobierno militar antes del 2 de abril de 1982, intenta esto como un manotazo de ahogados, le viene al dedillo a Margaret Thatcher para unificar, incluso para justificar ciertas cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, ¿no?, los sacrificios que debía hacer, como hoy lo estamos haciendo nosotros también, el pueblo inglés o el pueblo británico, porque había una situación de guerra allá muy lejos, ¿no?, en las Falkland, ¿no? Tenían que responder, ¿no? Pues no nos van a respetar si no hacemos eso, y tenemos colonias por todos lados que hoy son precisamente paraísos fiscales y siguen siendo parte de lo que es el imperio británico. O sea, mucho no ha cambiado todo, solamente se ha profundizado. Escuchemos entonces a Galtieri y en este quiebre que se da, en donde se explica por qué también a partir de eso vino la democracia como una cuestión de se diría, torpezas políticas propias, más que porque había una oposición que no le daba otra alternativa. Teniendo en cuenta la opinión de los distintos sectores del quehacer nacional, revisaremos y corregiremos todo lo que sea necesario en política interna y externa. Rescataremos la República, reconstruiremos sus instituciones, estableceremos la democracia sobre bases inconmovibles de equidad y de respeto. Ahí está, ¿no? Anunciando lo que es la reconstrucción de las instituciones y la democracia, el mismo día que dimitía, ¿no?, ante las fuerzas inglesas en aquel puerto argentino que lo daba de baja, ¿no? Ahí un poco podemos entender de alguna manera para qué sirven o cuál es el motivo político en que la guerra se transforma en realidad en una forma de la política por otros medios, ¿no? Algunos dicen que es la política, la guerra por otros medios, o la guerra es la política, es la guerra por otros medios. Es más o menos como que es lo mismo, salvo que en algunos momentos de crisis, cuando están las instituciones o cuando están los sistemas en crisis, apelan a lo máximo para obtener también un asidero sobre la población, ¿no? Que es lo que ocurrió acá. O sea, ¿quién hubiese imaginado una movilización de tamaña envergadura en la Argentina en plena dictadura, si no era para esto, ¿no? Si era para otra cosa? Las madres, por ejemplo, tenían que ponerse para reconocerse entre ellas un pañal de sus hijos para verse, y también las rondas de Plaza de Mayo se justifican que tenían que estar en esa misma plaza que estaba llena de pueblo, tenían que estar, pero no podían quedarse quietas, ¿no? Y por eso se inician lo que son las rondas de las madres de Plaza de Mayo, en las que además de haber sido también muchas de ellas, sobre todo las que
comenzaron en la búsqueda de sus hijos ser desaparecidas, ¿no? Como la primer, no digo jefa porque era una cosa muy endeble, la organización de madres, pero sobre todo por el general Astiz, ¿no? Que se acercó a las madres como un divino, alguien que iba a ayudar y en realidad era un agente de inteligencia del ejército. Sí.